Llorar hace que baje el ritmo y que me obsesione con el peso de los problemas de la vida. Eso dice Tristeza en Intensamente. Y bienvenidos a Lo que no sabías de Intensamente. Esta gran película es una de mis películas favoritas. Tan favorita es que ustedes podrán ver que acá arribita, justamente, no acá, están, miren, en este video, intensamente presentes alegría y tristeza, porque no hay alegría sin tristeza, ni viceversa. Que haya, por favor, en este video también su like para que nos dé mucha alegría, su suscripción a este canal si todavía no lo han hecho, coméntenlo, compártanlo, cuéntenme cuál ha sido su experiencia con Intensamente, esta película de 2015, hace ya 9 años, animada, dirigida por Pete Docter, quien tiene en su haber Up, Monsters Inc. y Soul. Esta película que nos muestra el interior de Riley, una niña, y cómo sus emociones funcionan. Estas emociones son justamente alegría, tristeza, miedo, enojo y disgusto. Es la película número 15 de Pixar y esto es lo que ustedes no sabían de Intensamente. Número 1. Estrenó el 18 de mayo en el Festival de Cannes, donde recibió 8 minutos de aplausos. Tuvo 118 nominaciones y 99 premios, entre ellos la nominación al Oscar a Mejor Guión Original y el premio a Mejor Película Animada. Número 2. La idea de la película surgió cuando Pete Docter, el director, observó que su hija Ellie se volvía más callada y reservada y pues justamente lo que pensó fue: ¿qué está sucediendo con mi hija? ¿Qué pasa ahí adentro, en esa cabecita, en su corazón, en sus sentimientos, en sus emociones? Esta idea, pues justamente la comentó y la comenzó a trabajar y acordó junto con Ronnie del Carmen, supervisor de historia de Buscando a Nemo y Up, eh, pues la fueron enriqueciendo con sus propias anécdotas, con su propia vida y se reunieron con psicólogos y especialistas para entender todo lo que sucede con nosotros y empezar a trabajar en esta historia. Número 3. Antes de centrarse en las 5 emociones finales, se consideró un total de 27, que incluyó otras como irritación, envidia, depresión, amor, vergüenza, pena y esperanza. La lista final incluía dos más: sorpresa y desprecio. Sorpresa se quitó por su parecido o ciertas similitudes con miedo. Y bueno, en el caso de justamente desprecio, no le encontraron, digamos, tanta función para la historia y las sacaron justamente por eso. A felicidad o alegría se le nombró en un principio optimismo y también en otro fue felicidad. Finalmente, pues justamente se quedaron con el nombre de alegría. Número 4. Entre los asesores estuvo Paul Ekman, renombrado psicólogo y escritor estadounidense, profesor emérito de la Universidad de California, y quien ha sido considerado por la revista Time como uno de las 100 personas de mayor impacto en el mundo. En sus investigaciones, Paul Ekman identificó 6 emociones básicas, que de hecho este es como el parteaguas o uno de los psicólogos cuya teoría sobre las emociones es más importante. Estas emociones que define Paul Ekman, o que identifica, mejor dicho, son enojo, sorpresa, disgusto, disfrute o alegría, miedo y tristeza. Así que pueden ustedes ver que hay mucha correlación entre lo que propone Paul Ekman y justamente lo que vemos en esta historia, que de hecho es casi como una clase de psicología, pero padrísima. Número 5. Fue el filme que más desarrollo tomó para Pixar, con un tiempo total de 7 años. Número 6. Para que el filme tuviera diversidad y un enfoque integral, la mitad del grupo de guionistas fueron hombres y la mitad mujeres. Algo bastante atípico en aquellos entonces y además como bajo este balance tan claro.
y todavía más en un rol en el que en la industria usualmente hay más hombres. Número 7. Definieron que sería una niña, donde sucedería todo esto, una niña, aunque entre los 11 y 17 años, perdónenme, se ha identificado que hay más expresividad en la adolescencia. También se llegó al entendido de que si bien lo que sucede pasa en Riley, la niña no es la protagonista, sino el escenario y en específico su mente, no su cerebro. Que esto, fíjense que está muy importante, ¿no? Porque, pues sí, al final la historia es de las emociones y la protagonista dentro de esas emociones es alegría, ¿no? Es quien guía toda la historia. Y también, pues muy importante que es su mente, porque son esas emociones, no el cerebro que caería en algo mucho más racional. Dado que es una niña, por cierto, la emoción central es femenina, es decir, alegría, y de ahí se trabajó en que tuviera un equilibrio entre las emociones, con tres femeninas, disgusto, tristeza y alegría, y dos masculinas, miedo y enojo. La selección de cuál tenía qué género fue intuitiva, pensando un poco en, pues que quizás el enojo y esta violencia, contundencia, sea en apariencia más propio de los hombres, ¿no? Que vaya, eso nos daría para otras discusiones, pero solamente les estoy compartiendo estos datos de dónde viene todo el racional, digamos, que construyó esta historia. Por cierto, este equilibrio entre géneros solo pasa en Riley. En su mamá y papá, todas las emociones corresponden al género. Número 8. Un tema importante fue determinar el rango de las emociones, en especial de alegría, y cuidar cuando la emoción puede ya estar al límite de otra. En este caso se definió que alegría es positivamente o alegremente sin disculpas. Se debió cuidar que ese positivismo no se convirtiera en manipulación. Número 9. Antes de iniciar la producción se tenían 7 versiones de la historia. En un principio la interacción principal de alegría era con miedo, se perdían juntos, luego se sustituyó por tristeza porque es mucho más juiciosa. Al final el guión se reescribió alrededor de 10 veces y se trabajó en storyboards para 217.781 escenas. El porcentaje final de acción que sucede dentro y fuera de Riley es 75% eh, al interior y 25% afuera. Fíjense que aquí para esta parte de cómo se cambia, ¿no? La relación y se hace más fuerte la relación entre alegría y tristeza, a mí me hace todo el sentido, ¿no? Y es justo lo que yo les decía al principio. No hay alegría sin tristeza y no hay tristeza sin alegría porque tiene que haber contraste. Número 10. Un escenario o una escena que se quitó fue uno llamado Faces and Names o caras y nombres y que es justo el que se ocupa de relacionar las caras con los nombres. En él, en esta sección del cerebro, de la mente, mejor dicho, hay dos trabajadores que no se llevaban bien, por eso el lapso de tiempo para recordar los nombres. Digo, al final está padre esta idea y bueno, la quitaron porque pues no acababa aportando en nada a lo que buscaban, ¿no? Número 11. En una de las versiones, Riley viajaba a su mente, en otra perdía la memoria. Esta de que perdía la memoria era como muy oscura y por eso decidieron desecharla. Número 12. Un detalle importante es que lo que sueña el papá de Riley varía dependiendo del país y las opciones son, en algunos países, sueña con hockey, en otros sueña con fútbol soccer. Hay otros elementos y aspectos como estos que se pues tropicalizaron o se hicieron más afines a la cultura. Por ejemplo, en varias partes del mundo, Riley tiene un disgusto por el brócoli, que a mí me encanta, por cierto, pero bueno, sé que a mucha gente no. En otras, como Japón, lo que les desagrada son los pimientos verdes. Este es un detalle que a raíz de esta película, Pixar ha venido trabajando más, de tal manera en que
aquello que se presente tenga mayor afinidad con la gente que lo va a ver, con la cultura específica a la que pertenezca este espacio de público, que habla además del detalle y el cuidado que tiene Pixar por entregarnos historias que sean todavía más cercanas. Número 13. El diseño de cada emoción se basa en una forma. Alegría es una estrella, tristeza una lágrima, enojo un ladrillo de fuego, miedo un nervio y disgusto un brócoli. Por cierto, en algún momento se pensó que tristeza tendría su pijamita, porque pues ya ven que luego cuando estás como triste o medio deprimido, pues no te quitas la pijama. Para el diseño de disgusto se tomó inspiración en April Lychgate, personaje de la serie Parks and Recreation e interpretado por Aubrey Plaza, y para enojo en Hades de Hércules. Para evitar similitudes, por cierto, entre Campanita o Tinkerbell y Alegría, se le puso a Alegría un vestidito verde y su cabello se hizo azul. Y es que la verdad, si se fijan entre ellas, sí se parecen, sí se parecen. Número 14. Todos los personajes, con excepción de Enojo, tienen correspondencia entre su color de pelo y de ojos. Enojo no tiene pelo. Todos menos Alegría tienen correspondencia entre el color de su piel y el de su cabello. Para el diseño número 15 de la mente, se optó por crear superficies suaves, o recrear, mejor dicho, colores saturados y contrastes de luz y una cierta translucidez que no existe en el mundo real. Número 16. Trabajaron 48 animadores. El estimado, el estilo, mejor dicho, que les inspiró fue el de Tex Avery y Chuck Jones, quienes tienen en su haber el de los Looney Tunes. Número 17. Ay, este me encanta. Para el elenco vocal se pensó en actores que en gran medida pudieran reflejar fácilmente la emoción en cuestión, ¿no? Ahora sí que pensaron en qué actores nos inspiran esto o nos hacen pensar en esto. Y un detalle muy curioso es que cuando se acercaron Pete Docter y Jonas Rivera, parte del equipo de producción, invitaron a Mindy Kaling para darle voz a Disgusto. Y ella estaba conmovidísima y les dijo, literalmente, creo que es genial que estén haciendo una película que muestre lo difícil que es crecer y que está bien estar triste sobre ello. Y esto se los dijo, la propia Mindy Kaling lo ha dicho, muy conmovida, incluso por ahí ella ha dicho que soltó lagrimitas al leer esta historia. Y la reacción de Pete Docter y de Jonas Rivera fue decir, por favor escriban esto, porque este es un gran insight para la película, ¿no? ¿Qué es un insight? Vaya, es un término más de mercadotecnia, pero se refiere como a un principio rector que nos está reflejando algo de la naturaleza y con lo cual nos podemos identificar todos, ¿no? Y esto de esta tristeza que quizás se puede tener o un cierto duelo, porque al ir creciendo vamos dejando otras cosas atrás, es fantástico. Número 18. Intensamente fue un gran éxito en taquilla, recaudó 858 millones de dólares de un presupuesto de 175. Número 19. La película enfrentó 3 demandas luego de su estreno. La pediatra Denise Daniel demandó a Disney y Pixar en 2017, indicando que las personalidades de las emociones eran como las de una serie que pichó para la televisión llamada The Moodsters. 2 demandas similares fueron hechas en 2018, una por la autora Carla J. Masterson, quien decía que eran como sus libros What's in the Other Side of the Rainbow y The Secret of the Golden Mirror, y la otra por un estudiante canadiense, Damon Pursian, quien había hecho un filme llamado igual. La única demanda de la que se tiene evidencia que haya procedido y que haya tenido algún desarrollo fue justamente la de Pursian, porque además es una demanda por un título que si él tenía registrado, pues esto ya le da una ventaja. La de Daniels fue rechazada, en realidad no se tienen detalles de los arreglos o nada más que haya sucedido en relación a ello. Esto quiere decir que llegaron a un arreglo fuera de la corte o que todo se manejó bajo cierta confidencialidad.
Número 20. Algunas de las pelotas de emoción que vemos en la mente de Riley continúan eh, reflejando momentos de películas de Pixar. Por ejemplo, en una aparecen Carl y Ellie en su boda, estos personajes de la película Up. Número 21. Esta es la primera película de Pixar que no tiene un antagonista físico o encarnado por un personaje. El antagonista es la idea de que cambien las cosas. Tengo que decírselos, el cambio es una de las cosas, de los elementos, de los aspectos infalibles, inevitables de la vida. Número 22. A diferencia del resto de los personajes, Alegría no tiene una sombra porque su personalidad es muy brillante y pues la elimina. Número 23. Otros títulos considerados para esta película fueron Joy o Alegría, State of Mind o Estado de la Mente, simplemente Mind o Mente, Joyless o Sin Alegría, Trouble in the Mind o Problemas en la Mente, Life of Riley, Vida de Riley, Out of Our Mind, Fuera de nuestra mente, Headquarters como cuarteles generales, pero que en inglés pues usan cuarteles de cabeza, y también la otra fue Brain Trust, que Brain Trust es como confianza de la mente, pero que también juega con el doble significado de trust, que es confianza, pero también trust es como un fondo, como una inversión, digamos, ¿no? Número 24. En la mitad de la consola del control, los tres botones superiores hacen o sugieren un Mickey Mouse, un aspecto o un guiño recurrente en las películas de Disney y que se conoce como un Hidden Mickey, como un Mickey oculto. Número 25. Originalmente Riley tenía un hermano menor y una mascota, pero ambos se quitaron para enfatizar el que se viera más vulnerable. Que miren, todo tiene que ser en función de la historia. Número 26. El cumpleaños de Riley es el 22 de enero, igual que el de Ellie, la hija de Pete Docter. Este dato se revela, mejor dicho, en el programa de chat que utiliza para conversar con Meg, su amiga, y está en su username, Riley0122. De hecho, la película tiene algunas otras detallitos que justamente refieren a Pete Docter y Ellie, que me encanta esto porque además imagínense tener una película, que tu papá sea un director de cine o un guionista y que tú vayas a ver una película donde hay aspectos de tu vida, a mí me parece fantástico. Número 27. Los colores en la flor de Big Bang justamente son los de las emociones. Amarillo por alegría, verde por disgusto, rojo por enojo, azul por tristeza y morado por miedo. Número 28. Al viajar por Imagination Land, se puede ver dos juegos de mesa. Uno es Find Me, referencia a Buscando a Nemo, y el otro es Dinosaur World, referencia a Un gran dinosaurio, películas de Pixar. Número 29. Riley es el personaje con más cambios de vestuario en una película de Pixar con un total de 23. Y número 30. Al final de la película, Joy menciona que han pasado por mucho, pero que quieren a Riley, que tiene nuevos amigos y una nueva casa, que las cosas no podrían ir mejor. Riley ahora tiene 12 años. ¿Qué más podría pasar? Y bueno, justo eso es lo que nos van a contar en Intensamente 2, donde llegan nuevas emociones: ansiedad, envidia, ennui o aburrimiento y pena. Ay, qué maravilla. Y además, fíjense que ahorita les voy a contar, les voy a dar un extra, pero lo voy a dejar un poquito más adelante. Ya casi acabamos de cualquier manera, pero bueno, me parece increíble que ahora sumen estas emociones y que además ya en los avances hemos visto ahí la llegada de ansiedad y los demás. Bueno, ese extra que les quiero comentar es, si ustedes quieren saber cuál alegría, es que a mí me salió alegría, pero qué emoción son ustedes, pueden poner por ahí en su navegador, después de terminar de ver este video, darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse a este canal. Bueno, pues ustedes pueden buscar en internet en su navegador Inside Out Quiz. Así, literal. Y les va a llevar a un quiz, a un pequeño test de poquitas preguntas, justamente que está albergado en un sitio de Disney,
donde el diagnóstico te dice cuál de estas 5 emociones pues eres tú. Así que creo que está padrísimo. Yo ya les dije mi resultado. Ustedes compártanme el suyo en los comentarios. Y bueno, al final de esta película se dice, ¿alguna vez has visto a alguien y te has preguntado qué está pasando en su cabeza? Bueno, yo lo sé. Conozco la cabeza de Riley. Y ahora nosotros la conocemos también. Esto nos lo dice Alegría. Y conocemos un poco más también de lo que pasa al interior de nuestras mentes, al interior de las mentes en general y cómo funcionan, miren, a través de la ficción, cómo funcionan un poquito nuestras emociones. Yo les mando un abrazo porque esta película a mí me genera ese sentimiento, ese gusto de abrazarles con este video. Y bueno, pues ya lo saben, esas emociones también nos ayudan a escribir, así que elige tu historia, escribe tu historia.